best. Tengo una palabra para usted y para mí en esta mañana. I have a word for you and me this morning. Vamos a abrir Apocalipsis capítulo 3, versículo 5. Vamos a leer. And we're going to read from Revelation chapter 3, verse 5. Y espero que usted esté atento a la palabra de Dios. Es para usted y es para mí. And I hope you're attentive to the word of God because it's for you and me. A veces los pastores predicamos y predicamos en la iglesia. Sometimes preachers preach at church Palabra de Dios, palabra ungida, palabra poderosa. a powerful word, an anointed word. Los líderes predican palabra ungida, palabra poderosa. The leaders preach a Y es como powerful que anointed muchas word. personas en la iglesia como que no escuchan. But as there's many people in church don't hear it. Piensan que la palabra es para el vecino, para el que está atrás o para el que está allá afuera. They think that the word is for your neighbor, the person outside or behind you. Y se ve eso porque no lo aplicamos a nuestra vida y no se ven los resultados de cambio que tienen que haber And we don't apply it into our lives and see that the changes that there should be there, y que produce la palabra de Dios that the word of God produces cuando verdaderamente nosotros somos íntegros, honestos when we are integral and honest con Dios. with God. Es imposible It's impossible que una persona reciba la palabra de Dios, that a person would receive the word of God, la acepte would accept it, y no haya cambio. and there's no change. No haya cambio. There's no change. Es imposible. It's impossible. Si usted y yo decimos que la palabra de Dios ha hecho un efecto en nuestros corazones If you and I say that the word of God has made an effect in En our nuestra lives, mente, in our minds, o intelecto, intellect, entonces va a cambiar then it's going to change nuestra manera de pensar, our way of thinking, nuestra manera de actuar, our way of acting, porque Dios quiere que nosotros because God wants us cada día every day seamos más semejantes a Cristo Jesús. to be more like Jesus. ¿Lo ha leído? Have you read it? ¿Lo ha leído, hermano, hermana? Have you read it, brother and sister? Nuestra mente, Our mind, la palabra de Dios nos desafía the word of God challenges us a que nosotros seamos como que tengamos la mente de Cristo. that we have the mind of Christ. Y esto no es que ya tuvimos la mente de Cristo, pero es un proceso It's not that we get it just like this, it's a process que viene a través that comes through de nuestra obediencia, de nuestra sumisión our obedience and y submission de nuestra entrega and our giving a la voluntad y al propósito de Dios para nuestra vida. to the will and purpose of God for our El lives. propósito de Dios para tu vida y para mi vida The will of God for your life and my life es is bendecirnos. to bless us. ¿Escuchó? ¿Ve que hay muchos que no están aquí? Are you here? Did you hear me? El propósito de Dios para usted y para mí es bendecirnos. The purpose of God is to bless Amén. us. Amen. Amén. Amen. Parece que tengo que ponerme el otro micrófono, hace que grita más. I think I have to use the other microphone. El micrófono es que grita, no yo. It's a microphone that screams, not me. Entonces, hermano, querido, iglesia, familias, matrimonios, So, beloved families, marriages, and church, tomemos en serio la palabra de Dios. let's take the word of God seriously. Tomemos en serio los consejos de Let's Dios. take the words of God Los seriously. consejos del pastor, The counsel of de the los pastor, líderes de la iglesia, the leaders of o de the las church. personas que comparten con nosotros Or the people that share with us con el único propósito y deseo en sus corazones with the only purpose and desire in their heart de que la persona que está siendo aconsejada that the person that is being counseled reciba el consejo. would receive that counsel. Porque mi consejo es para bien para usted. Because my counsel is for your good. El consejo de Dios es para bien para The nosotros. counsel of God is for your No es para good, mal. not for bad. Entonces, esta palabra aquí So this word es un here desafío para usted y para mí. is a challenge for you and Porque me. Dios a través del Espíritu Santo Because God, through the Holy Spirit, nos desafía a nosotros como hijos de Dios en esta mañana. challenges us as children of God this morning. Cuando hablo de hijos de Dios me refiero When I speak about children of God, I refer a las personas que han nacido de nuevo to the people who have been born a again través de aceptar el sacrificio de Cristo en la cruz del through Calvario accepting the sacrifice of Jesus on the cross of Calvary, y son salvos. and they're saved. Y en ese momento And in that moment, sus nombres, dice la palabra de Dios, their names, the Word of God says, pasan a ser inscritos en el libro de la vida. are inscribed into the book of life En ese momento, from that moment. con una oración sencilla, With a con una fe sencilla que usted dice, With a simple faith prayer that you esto es say, para mí. this is for me. Yo necesito a Cristo en mi I corazón. need Jesus in my heart. Yo necesito cambiar. I need to change. Estoy harto de la religión. I'm sick of religion. Estoy harto de la idolatría. I'm sick of idolatry. Estoy harto de los I'm dioses, sick los of- paganos, of the- tantos dioses, como decía Benji. The gods and pagans, so many gods out there, as Benji was saying. Nadie puede salvar. No one can save me. Nadie puede redimir. No one can redeem. Nadie puede cambiar tu corazón y No mi one corazón. can change your heart and my heart. Solamente una fe puesta en la sangre que Cristo Jesús derramó en la cruz del Calvario. Only a faith put on the blood that Jesus shed on the Y cross of aplicarla Calvary and apply a it tu vida por la fe. to your life through faith. Entonces que la sangre de Cristo Jesús nos limpia de todo. So the Pecado. blood of Jesus cleanses us from all sin. Ahora, Now, una vez que nosotros somos hijos de Dios, once we're children of God, se abre una puerta a door is opened donde usted empieza a caminar where you start to walk por fe, by faith, por obediencia, by obedience, por sumisión submission a la palabra de Dios. to the Word of God.
problema más grande que tenemos en los muchos creyentes hoy día The biggest problem that we have as y en muchas Christians today, iglesias, and in many churches, es que hay mucha rebelión en nosotros, that there's a lot of rebellion in us, mucha duda, a lot of doubts, muchas a preguntas. lot of questions. ¿Sabe? Mi manera de ver la vida cristiana My way of seeing Christian life no es argumentar con la palabra de Dios, is not to argue the Word of God, no es argumentar con lo que la gente cree, not to argue what people believe, es creer lo que Dios me dice. but to believe what God tells me. Aunque esté en contra de lo que yo pienso, Even though it's against what I think, aunque esté en contra de cómo yo he sido criado, against the way I've been brought up, incluso aunque esté en contra del medio ambiente que me rodea, even against the atmosphere that surrounds me, y incluso la cultura que tiene que ver mucho hoy día con la religión. and even the culture that has a lot to do with religion today. Yo acepto lo que la palabra de Dios dice. I accept what the Word of God Yo says. creo I believe Que cuando el Hijo de Dios verdaderamente entiende, that when a child of God truly understands lo que es el cristianismo verdadero, what true Christianity se is, da cuenta they realize que todas las culturas que hay en este mundo that all the cultures in this no world tienen nada que ver con la cultura de nuestro Señor Jesucristo. have nothing to do with the culture of our Lord Jesus. La cultura cristiana es una sola. Christian culture is just one. La iglesia de Dios es una The sola. church of God is just one. La familia de Dios es una The sola. family of God is one. Por lo tanto, tenemos una sola cultura. So we only have one culture. La cultura del Señor Jesucristo, The culture of the Lord del Jesus cristianismo verdadero, The true Christianity no tiene ninguna cosa con las culturas de este mundo. has nothing to do with the culture El of gran this world. problema de la iglesia del siglo XXI The great problem of the 21st es que estamos century metiendo las culturas dentro de las is iglesias. that we're bringing our cultures into church. Hace esta semana que estamos, en Chile se celebraron las fiestas patrias. In Chile this week there was the National Day, La liberación de Chile. the deliverance of Chile. Déjeme decirle que Chile hoy día está más esclavo que nunca. Let me tell you that Chile is more enslaved today than ever before. Porque el que nos hayamos liberado de un yugo de esclavitud, Because even though we have been de una delivered nación o from de un slavery, pueblo, from a nation or another people, no nos liberta a nosotros espiritualmente. it doesn't deliver us spiritually. Wow. Lo que trae la libertad a una nación, a un país, a una persona, a un matrimonio, What brings deliverance to a country, a person, a married a couple, una familia, a a family, una iglesia, a church, es el poder del Espíritu Santo is the power of the Holy Spirit actuando en nosotros acting through us y trayéndonos cada vez más y más cerca al Señor. and bringing us every day closer to God. Son lindos, como decía antes, lindos nuestros países, It's nice in our nuestras countries, tierras. our lands. ¿Quién no ama donde nació? Who doesn't love where they were born? Lindo. Beautiful. Pero cuando entendemos But when we understand que nosotros no somos ciudadanos de este mundo, that we are not citizens of que this nuestra world, patria celestial no es aquí, es allá arriba, that our dwelling place is not here but up y in empezamos a heaven, buscar el reino de Dios y su justicia, and we start to seek the kingdom of God and entonces His nos damos righteousness, cuenta then we realize que Dios está con God nosotros is with us. y que Dios nos va libertando de todas esas cosas, God deliver us from all those esas things, ataduras, esos those problemas, bondages esas and problems, esclavitudes. slavery. El que venciere, el versículo 5, Verse 5, será vestido de vestiduras blancas he who overcomes shall be clothed in y white no garments, borraré su nombre and I will not blot out his del libro de name la vida. from the book of life. Y confesaré, dice Jesús, su nombre delante de mi Padre Jesus says, but I will confess his name before my Father y delante de los ángeles. and before his angels. El que tiene oídos, He who has an ear, ¿tiene oído usted? do you have an ear? ¿Tenemos oído? Do we have ears? El que tiene oídos, He, oiga he who has an ear, let him lo que el hear Espíritu dice a las iglesias. what the Spirit says to the churches. Muchas personas tenemos oídos. Many people have ears. De hecho, todos tenemos As oídos. a matter of fact, we all have ears. Pero hay una diferencia muy grande But there's a great difference entre escuchar between listening y oír. and hearing. Yo escucho un ruido, lo escucho. I can hear noise, Pero oír but to listen es meditar, is to meditate, es tomar algo que se me dice, to take something that is tomarle said el to me, peso take the weight y aplicarlo a mi and vida apply it to my life, o desecharlo. or reject it. Es una diferencia muy grande. Ahora, There's a great Jesús, difference. Now Jesus el que está hablando aquí, is speaking y here, está hablándole a las 7 iglesias and he's speaking to the 7 del Asia churches Menor, of Asia Minor que fueron fundadas, la mayoría de ellas, por el apóstol Pablo, todas ellas, that were founded by the Apostle Paul en el año más o menos entre el año 40, el año 45 y 60 o 70 in the year 40, 45 or 70 de nuestra era. of our age. Y el mensaje en esta mañana es: no borraré su nombre del libro de la And the vida. message this morning is, I will not blot out his name from the book of life.
No borraré su nombre del libro de la vida. I will not blot out his name from the Dijimos antes We said before que cuando una persona decide recibir a Cristo en su that corazón when a person desires to receive como el Jesus in their heart Salvador personal de su vida, as your own personal Savior, inmediatamente viene un ángel immediately an angel comes. y le pregunta, ¿cómo te llamas? Roberto says, San Martín. What's his name? Roberto San Martín. Roberto San Martín. Roberto San Martín. Nació de nuevo. Was born again. Aleluya. El 17 de marzo 17th of March, de 1969. 1969. Ahí está. There it is. Y se abre la puerta para mi cristianismo, And the door opens up for my Christianity, para mi vida for cristiana. my Christian life. Y yo empiezo a caminar And I start to walk, y empiezo a crecer. I start to grow. Por eso la palabra de Dios a nosotros nos desafía que That's- tenemos que crecer That's why the Word of God challenges us to grow en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. in the grace and knowledge of our Lord Jesus. No de la religión. Not religion. Esta iglesia no te puede salvar a ti. This church can't save you. Esta iglesia es un medio por el cual tú puedes conocer la salvación This church is just a means through which you a can know través de la salvation. predicación del Through Evangelio the preaching of the gospel. y a través de que Dios toca tu corazón That's cuando right. escuchas esa predicación. And through God touching your heart when you hear that preaching. Que hermano, ese es el método que Dios ha usado That's the means that God has used para que la gente conozca el Evangelio. so that people may know the gospel. El método es la The predicación, method is the preaching, no los encuentros, not the encounters, no el G12, not G12. es la predicación del Evangelio. Preaching of the word of the gospel. Ese es el método que el Señor Jesucristo usa. That's the method that Jesus uses. Y el objeto de nuestro mensaje And the object of our message es la cruz de Cristo. is the cross of Christ. Es Cristo y este crucificado, dice Pablo. Jesus and him crucified, as Paul says. Para la gente que no quiere creer esto es una locura. For people that don't want to believe, it's Pero para nosotros los foolishness. que hemos sido salvos, But we who are saved, es poder de Dios. It's Aleluya. power of God. Poder de Dios. Power of God. Poder de Dios. power of God. Poder de Dios que nos Power of cambia. Ahí God. tiene el poder, ¿ves? There's Todos the power. asustados. All scared. Power. Aleluya. Poder de Dios. Power of God. ¿Escuchó? Iglesia, poder de Dios Power of God. para tu vida, para tu matrimonio, For your life and my life, Para tu your marriage, familia. your family, para la iglesia. the church. Poder de Dios de nación. Power of God in action. Ay, yo no puedo hacer nada porque no quieres. I can't do anything because you don't want Te to. gusta andar derrotado, nos gusta andar fracasados, You like to walk defeated and failure. nos gusta andar causando lástima. We like to cause. Es verdad que tenemos problemas, yo tengo problemas, usted tiene problemas, todo el mundo tiene problemas. We all have problems. You have, I Jesucristo have. tuvo problemas cuando estuvo en la tierra o no. Jesus had problems when he was on earth. Amén. Pablo no. Paul, didn't he? Pobre Pablo. Paul. No, el Pablo ese que está allá atrás está contento, si no le Not pasa Paul at the nada. back there. He's happy. Todos tienen problemas. We all have Abraham, problemas. Abraham had Daniel, problems. problemas. Daniel had problems. Moisés, problemas. Moses had problems. Roberto San Martín, problemas. Roberto San Martin has problems. Pero por sobre todas esas cosas, But above all those things, Dios está conmigo. God is Aleluya. with me. Dios está con God usted. is with Somos you. más que vencedores en Cristo Jesús. we are more than Aleluya. victorious in Jesus Christ. Aleluya. No borraré tu nombre. I will not blot out your name. Pero ese es un desafío. But it's- ¿Qué quiere decir eso? What does this mean? This is a Quiere challenge. decir que el nombre de una persona que ha nacido de nuevo puede ser borrado. It Exactamente means eso es lo that que the quiere name decir. of a person that's been saved can be blotted out. Si usted no lo cree, If you don't believe it, no me cree a mí, créale a la Escritura. La Don't palabra de believe Dios me. lo que le dice, no yo. believe what the scripture says, not me. El que venciere, He who overcomes dice, será vestido de vestiduras blancas. shall be clothed in white garments. La vestidura blanca es la justicia que Jesucristo nos ganó en la cruz del Calvario. White garments is the righteousness that Jesus won on the cross Y of con esa Calvary. justicia nos viste a nosotros. And he clothes us with Cuando that andamos en righteousness. obediencia y sumisión a su palabra, When we are walking in obedience and y submission to His entonces somos word, justificados. then we are justified. Porque el Padre nos ve justos. Because the Father sees us Santos. righteous, holy, Porque estamos cubiertos because we are con el covered manto de justicia by the garment of que Cristo Jesús righteousness nos ganó that Jesus en won. la cruz del Calvario. Puede decir amén, On the soy cross of justificado. You're justified. Si usted anda así, If you walk this no way, importa lo que digan los demás, usted es justificado. no matter what others say, you are justified. Ahora, si Now, usted no anda así, if you're not sí que walking this importa way, lo que dicen los demás. what people say does matter. Porque la palabra de Dios nos advierte. Because the word of God warns us. Ay de vosotros si hablan mal de vosotros. Woe to you, they speak evil about you. Y la pregunta ahí es la respuesta es teniendo razón. And the answer is there, having reason. O sea, teniendo razón para hablar mal. So having reason to speak Pero bad dice, about you. vosotros sois bienaventurados It says you are blessed cuando digan cosas que no son verdad de vosotros. when they say lies about you. Amén. Amen? A mí no me interesa que hablen si no es verdad.
Aunque molesta y toda esa cosa. I don't care if they speak about Somos things that seres are humanos not y true. todos tenemos nuestras debilidades. We all have our weaknesses, that's true. Y todos tenemos ¿cómo le dijera? Nuestros principios, nuestros valores. We all have our values and principles. Y le molesta a uno pues, escuchar cosas que no son verdad. And we get annoyed Pero to hear cuando things uno that are empieza a not true. meditar y dice, no, a mí Dios me hace justicia. But when you say, no, God makes me justice. Y a usted también. And you as well. Pero tenemos que andar en obediencia y We have to sumisión a walk Dios. in obedience, submission to God. Ahora, este principio Now this principle, de la palabra aquí dice borrar, ¿verdad? it says here, blot out. Es una palabra bien interesante, significa raer, significa rapar. It means to erase or to scratch out. ¿Sabe usted cuando alguien dice me voy a quitar el pelo, dice, You me know- voy a rapar? ¿Qué es lo que significa? When someone says, I'm going to cut my hair, what do you mean by that? Que se va a pelar al cero, That you're going to shave your así head como right off. algunos hacen ahora. As some Me do voy today. a rapar. You're going to shave. Se quita, es quitarse algo de raíz. It's taking something from the roots. Significa la palabra rapar y también rasurar. Also to shave. Cuando usted se afeita, When you're shaving, ¿para qué se afeita? why do you shave? ¿Para cortarse la cara? To cut your face? No, No. es para cortarse el pelito que se ve, empieza a ver un poco desordenado ahí. But to cut the hairs that start Si to usted se va a grow. dejar barba, ordénela. If you have a beard, fix it. Una barba ordenada, no ande todo desordenado con esos pelos para allá, para arriba, para el otro. A nice beard that's not all over the Y a place. veces andan por ahí algunos gusanos, algunos mosquitos. Sometimes there's some Sáquese, Worms or- arréglese, ordénese la or flies la can go barbita, in. que ande bonito. Trim your beard. Amén. No hay nada, ni un problema con dejarse barba. Nothing wrong with having a Pero beard. arreglémosle la cosa. No let's seamos trim tan it. desordenados. Let's not walk all disorderly. Entonces, este principio está ya en el Antiguo Testamento. So this principle is De in the Old raer, de Testament. cortar, de rasurar. Of to erase, to Mire. shave, to cut. Vamos a Éxodo 32, 32, 33. Let's go to Exodus chapter 32, verse 32 to 33. Y el tema es, hermano, borrar del libro de la vida. And the topic is, as I said, it's to blot out the name of the book of life. Y yo no lo quiero asustar. Después vamos a hablar de eso porque, bueno, I don't want to scare you. Éxodo 32, 32 y 33, un precioso versículo que usted lo podía guardar en su corazón. Exodus chapter 32, verses 32 and 33. Dice, aquí el Dios está hablando con Moisés. Now God here speaking Usted to sabe que el Moses. pueblo se puso rebelde, muy You rebelde. know, the people got rebellious. Como a veces las iglesias se ponen, As a- rebeldes, muy rebeldes. As the church becomes sometimes very rebellious. No todos, pero algunos. Not all, but some. Y aconteció que al día siguiente, en el 30, dice Moisés, dijo al pueblo, vosotros habéis cometido un gran pecado, pero yo subiré ahora a Jehová, quizás le aplacaré o le calmaré acerca de vuestro pecado. Now it came to pass on the next day that Moses said to the people, you have committed a great sin, so now I will go up to the Lord. Perhaps I can make atonement for your sin. Entonces volvió Moisés a Jehová y dijo, a Jehová, a Dios, te ruego pues, este pueblo ha cometido un gran pecado porque se hicieron dioses de oro, idolatría. Then Moses returned to the Lord and said, oh, these people have committed a great sin and have made for themselves a god of gold. Que perdones ahora su pecado y si no, ráeme, córtame, elimíname de tu libro. Yet now I will forgive, if you will forgive their sin, but if not, I pray, blot me out of your book which you have written. Que has escrito. Y Jehová respondió a Moisés, And escucha esto, the Lord said to Moses, listen to this. al que pecare contra mí, dice Dios, Whoever has sinned against me, says God, a este raeré de mi libro. I will blot him out of my book. Oh, God have mercy on us. ¿Se da cuenta que esto no es un juego, hermano? You realize this is not a game? Que esto no es una broma. This is not a joke. Moisés, ¿usted sabe quién fue Moisés? You know who Moses was? Por defender a este pueblo rebelde, Because he wanted to defend this desagradecido. ungrateful, rebellious people. ¿Sabe lo que al final le pasó al pobre Moisés? You know what happened to poor Moses in the end? ¿Sabe? Do you know? ¿Cuál fue el resultado? What was the Él no result? pudo entrar a la tierra He prometida. could not enter the promised land. Y eso no quiere decir que no fue salvo, porque él fue salvo gracias al Señor. And that doesn't mean that he wasn't saved, because he was, thank God. Porque él nunca negó al Señor, nunca pecó, nunca se apartó. Because he never separated from God. Pero hizo una cosa que no tenía que hacer Pero y Dios le dijo, ok, He did something that he shouldn't do, and God said to him, hasta because aquí of llega this, muchacho, hasta el monte Pisga, de ahí no te mueves. you're not moving from this mount. Y ahí murió, en el Amén. monte Pisga, un monte ahí en el desierto. He died in that mountain in the desert.
Dios le dio la oportunidad de mirar la tierra prometida y de observarla, esa tierra que por 40 años él llevaba en su corazón. That land that he saw for 40 years in his Y heart. quizás llevaba planes y proyectos con su familia, con sus hijos. Maybe he had plans and projects with his family. Cuando llegue a la tierra prometida voy a poner un rancho, como decimos When algunos. I reach my promised land, Algunos han pensado aquí me voy de vuelta a mi país, pongo un rancho, hago un rancho, una farma. some people have thought here, I'll go back to my country and build a ranch, Crío animalitos y ahí vivo tranquilo. to bring up animals and do all that Quizás kind of Moisés stuff. pensaba eso. Maybe Moses thought this way. Y no hay nada malo con pensar eso. Good, very good, muy bien. Nothing wrong thinking this way. Pero Dios le dice, no, But God said to him, no. hasta aquí llega muchacho. Up until now, that's it. Moisés, Moses, el hombre más manso de toda la tierra, de toda la historia. the meekest man, the whole Después de history, Jesús, claro está. after Jesus, Y of Jesús course. era cosa seria cuando se enojaba, ¿sabes? And Jesus was serious when he got angry. Cuando Jesús se enojaba, When Jesus got angry, las mesas se daban vueltas solas, hermano. the tables would turn over. Deuteronomio 9:14, un poquito más adelante. Deuteronomy chapter 9, verse 14. Ay, Señor, ayúdanos, hermano. Jesus. Y Dios le dice otra vez a Moisés, en el 13, y me habló Jehová diciendo, he observado a ese pueblo, a ese pueblo, antes decía el Señor, es mi pueblo, este es ese pueblo. Y aquí, que es pueblo duro de servir. Furthermore, the Lord spoke to me as saying, I have seen this people, and indeed they are a stiff-necked ¿Sabe people. lo que significa duro de servir? You know what a stiff-necked person is? Una persona que no quiere entender aunque le hablen y le hablen y le hablen. A person that doesn't want to understand no matter how much they Y va a la explain. suya y yo hago lo que me da la gana porque la vida es mía. I do what I want, it's my life. No importa lo que Dios diga. No, it doesn't matter what God says. Déjame que los destruya. Wow. Let me alone that I may destroy them. Oh, Dios mío. Y borre sus nombres debajo del cielo y yo te pondré sobre una nación fuerte y mucho más numerosa que ellos. And blot out their name from under heaven, and I will make of you a nation mighty and greater than they. Y Moisés continuó defendiendo a su pueblo. Moses continues defending his people. Y por eso es que Dios le dijo, ok. Después dice, si no vas con nosotros, yo no quiero ir a ninguna parte. And then God says, you don't go with me, Que we Dios won't go estaba dispuesto a anywhere. decir, ok. He's willing to say, okay, Si no quieren obedecerme, if you don't want to obey me, vayan solos. go. Y eso es lo que Dios nos dice a nosotros igual. And that's what God says to us as Nosotros well. somos libres. We are free. Tenemos libre albedrío que se llama libre elección. We have free will, free Usted choice. puede hacer lo que quiera. You can do what you want. Usted puede irse ahora mismo si quiere levantarse de aquí y decir, eso que está diciendo ese hombre no me gusta, me voy, se va. You can go right now and say, that person, what he's saying, Y I usted, don't like. You can y usted leave. cree que Dios va a mandar al ángel Gabriel y decirle no se vaya. Y aparece el ángel Gabriel acá y le dice, no, 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 hombre, ¿cómo te ocurre? Do you think God's going to send an angel and say, no, don't leave, stay here? No, 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 no. No. Usted toma la decisión. You make a decision. Dios ofrece todo. God offers all. La oferta está ahí. The offer's there. Usted la toma o la deja. Either you take it or leave it. Entonces, lo que ha pasado con esta enseñanza So, based on this teaching, de que una persona puede ser, al final puede ser su nombre borrado, al final, that at the end that a person's names can be blotted out, es que muchos pastores hoy día está saliendo una nueva enseñanza casi universal. is that a new teaching is coming out quite around the world, Es que no quieren predicar más esto. that they don't want to preach this anymore. Es que no quieren más advertirle al pueblo de que tenemos que buscar la santidad y buscar la gloria de Dios. They don't want to warn the people that they have to seek holiness of God, Porque sin ella no veremos al Señor. because without that we're not going to see the Lord. Entonces dicen lo que pasa con esos pastores como Roberto San Martín. But you know what happens with those Y aquí pastors like en Roberto Briva San- lo han dicho. And here they said it in Brisbane, Me lo han dicho a mí en mi cara. they said it in my face, Lo que pasa es que tú is that you tratas de meterle temor a la gente. try to put fear in people. Ese es el argumento del diablo. That's the argument of the devil. Y para eso usa personas que están en un púlpito. And that's why he uses people on a pulpit. No, lo que pasa es que tú le metes temor a la gente, anda atemorizada. No, 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 no. No, is no. that you put fear in people, you scare them. Yo no ando atemorizado en el temor malo ese. No, I'm not in that evil fear. La palabra temor, ese temor malo es
Phobos en el griego, That evil word, the bad fear in the Greek is phobos, y significa fobias, which means phobias, temores fears, malos que nos hacen daño. fears that hurt us. Pero estamos hablando del temor de Dios. But we're speaking about the fear of God. Usted y yo, Dios nos manda en su palabra que tenemos que temerle a Él. Amén. ¿Lo ha Word of leído? God. Have you read that the word of God says we have ¿Lo ha to fear? leído? Have you read it? Porque si no lo ha leído, tiene que leerlo. If you haven't read it, you have to. Y está en miles de pasajes en la Escritura. And it's in thousands of passages. in El Scripture. temor a Dios nos acerca a Él. The fear of the Lord draws us near to Him. El temor a Dios nos hace respetuosos de Dios. The fear of the Lord makes us respecters of Es God. como cuando el hijo le tiene temor al padre, un temor reverente de respeto. It's like the son has a reverent fear of the father. Honra a su padre. Por eso, padres que tienen niños jóvenes, That's why parents with young children, no acostumbran a sus hijos como el mundo está enseñando hoy día. don't accustom your children like the world does today. Enséñenlos a tener temor, ese temor reverente, ese temor de respeto. Teach them to have that respect, a reverent fear Qué pena es ver hoy día nuestra sociedad influenciada por la psicología moderna. that is being influenced in society today with its psychology. Que nos enseña que no debemos disciplinar a los niños That teaches that we shouldn't discipline our children, porque le podemos causar un trauma que lo puede afectar para el resto de su vida. that we could cause a trauma on their lives to affect them for the rest of their lives. Esa es mentira del diablo, That's a lie of the devil. porque si no yo estaría traumado. Because if not, I'd be very traumatized. Andaría todo traumado, quizás medio alocado, con temor, I would be all traumatized. porque me daban unas palizas Because that would hit me, y no era porque era muy bueno. and not because I was good. Hacía cosas que mi padre no estaba de acuerdo. I did things that my dad didn't Y mi agree padre with. mandaba, no yo. My father was the boss, not Hoy me. día es increíble ver a los niños de 2, 3 años, 5 años, cómo mangonean al papá y a la mamá. Today it's incredible to see 2, 3, 4-year-olds Cuando no consiguen lo que quieren, les da y hasta le pegan a los padres. bossing the parents around, even kicking their ¿No lo ha parents. visto? Have En you el seen programa that? en la televisión That television de la program? nani esa, ¿cuánto se llama la nana esa que los manda al rincón del Naughty Boy? The Super Nanny. La palabra de Dios nunca se ha equivocado ni se equivocará jamás. The word of God has never made mistakes. He'll never make mistakes. Corrige al niño. Corrige al niño con amor y cariño. No estoy hablando de abuso ni mucho menos. Discipline your child with love, not Porque- abuse them. Porque conmigo abusaron algunas Because veces. sometimes they abused me. No estoy hablando de eso. I'm not speaking about that. Estoy hablando de disciplina. I'm speaking about discipline. Y como hijos de Dios tenemos que ser disciplinados. And as children of God, we have to be disciplined. Si no le gusta la disciplina, estamos en el lugar que no es correcto. If you don't like discipline, you're in the wrong place. Mejor que se vaya a un nightclub, ahí hay a chipe libre. Go to a nightclub instead. You can do whatever you want. Ahí hace lo que le da la gana. You can do as you please. Pero en la iglesia del Señor, como hijos de But Dios, as a child of God, in the church of God, como pueblo de as Dios, the people of God, como matrimonios que pertenecemos a Dios, as a marriage, we belong to God. como familia que pertenecemos a Dios, As a family that belongs to God. como jóvenes, como hijos, como hijas que son hijos de Dios. As young people, as sons and daughters that belong to Tenemos God, que ser disciplinados. we have to be disciplined. Si no, If not, nos vamos a desviar. we're going to stray. Se lo aseguro. I can assure you, Yo me hubiera desviado muchas veces del camino correcto. I would have strayed many times. Si from no hubiera this sido way. radical, y si no soy radical en lo que yo creo, If I wasn't radical in what I believe in, en la convicción que tengo, and the conviction yo that no I hago have, nada si no estoy convencido de que lo que estoy haciendo I don't do anything unless I'm convinced that what I'm doing está de acuerdo con la voluntad de Dios. agrees with the will of God. Nada, y usted puede decir de otra manera, pensar de otra manera, no importa. You can think otherwise, doesn't matter. Usted no conoce mi corazón así como yo no conozco el suyo. You don't know my heart just like I don't know yours. Entonces, nosotros, hermanos, Dios quiere que nosotros nos mantengamos en sus caminos. So God wants us to maintain His ways. La palabra de Dios nos dice, Jesucristo hablando de esto dijo, el que es fiel hasta la muerte, Jesus says, He who is faithful to the end, ¿qué pasará? what will happen? Recibirá You shall receive. la corona de la vida, The recibirá la crown vida of hasta la life. muerte. Este es un proceso largo. There's a long process. ¿Qué pasa de los que no llegan hasta allá? What happens to those that don't ¿Qué reach pasó con them? ellos? What happened to them? ¿Qué pasó con los que quedaron tirados cuando el pueblo de Israel salió de Egipto? What happened to those that were left in the wilderness, in the desert of Egypt? Miles. Thousands. ¿Por qué? Why? Por rebeldes. La palabra de Dios dice porque son rebeldes. ¿Y a un rebelde usted cree que va a estar en la presencia de Dios por la eternidad? Do you think the rebellious will spend eternity with God? ¿Creemos eso? Do you believe that? No. No.
Yo no creo eso. I don't believe Por it. eso es que trato de servir a Dios, vivir para Dios. Why I try to serve God Uno and tiene live que for ser Him. radical en su cristianismo, en lo que uno cree. You have to be radical in your Christianity. No dejarse convencer And don't be convinced por argumentos filosóficos, por argumentos religiosos, by religious or philosophical arguments, por el modernismo que tenemos. by modernism that is plaguing us. Que hoy día, que es como dice la Escritura, dice, no hay rey en Israel, todos hacen lo que les da la gana, cada It's uno like hace lo que the bien Word of quiere. God says there is no king in Israel, everyone does as they please. Eso es lo que quieren algunas personas en las iglesias. That's what some people want in church. En el gobierno ya lo tenemos, We don't have it in the government. secular, In the cada uno secular hace lo que quiere ahí. They all do what they want. Y muchas personas están tratando de que la iglesia sea igual. And in the church they're trying to make it the same. Dios nos ama a todos y todos somos hijos de Dios. No, no es verdad. God loves us all, we're all children of God. Dios No. nos ama a todos, claro que sí. God loves us all, of course. Pero para ser hijos de Dios But to be children hay of que God, decidir you have to decide hacerlo. to do it. Usted tiene que tomar una decisión. You have to make a decision. Porque nosotros, como seres humanos, Because we as human beings hemos nacido. have been born, Todos nosotros nacimos all of us are born con la naturaleza humana with a human nature y la naturaleza pecaminosa. and a sinful nature. ¿Ok? Y muertos And dead para Dios, to God, espiritualmente hablando. ¿Me lo entiende? spiritually speaking. Do you understand me? Andábamos con vida por la calle, pero estábamos muertos para Dios. We walk on the streets, but we're dead. La for God. palabra muerte The word death no significa dejar de existir como muchos, eso es el concepto que muchos tienen. does not mean to stop existing as many people think. La palabra muerte significa separación. The word of death means separation. Por eso es que la palabra de Dios nos dice en Efesios capítulo 2, versículos 1 y 2, That's why Ephesians chapter 2 verse 1 and 2 que says nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y we pecados. were dead in our sin and trespass. Y Él nos dio vida juntamente con Cristo. And He gave us Aleluya. life together with Christ. Y Él nos dio vida He gave us life en Cristo Jesús cuando estábamos in muertos Jesus Christ when we were en dead nuestros delitos y in our pecados. sin and trespass. Espiritualmente resucitamos, Spiritually speaking, risen. nos levantamos de la tumba We rise up from the y tomb. ahora somos seres vivientes. And now we are living beings Para la gloria de Dios for the glory of podemos God. tener comunión con We Él can have fellowship with a Him través de lo que Cristo Jesús hizo en la cruz through del what Calvario. Jesus did on the cross of Calvary. Entonces mucha gente piensa So many people que think cuando nosotros hablamos de santidad, when we speak of holiness, cuando hablamos nosotros de no apartarnos de Dios, of not departing from God, que al final nuestros nombres pueden ser borrados del libro de la vida. that in the end our names can be blotted out of the book of Piensan que life. nosotros estamos atemorizando a la They gente. think that we are putting fear in Y people. no es verdad. It's not true. Al contrario, On the mi contrary. deber, mi obligación como pastor My obligation and duty as a pastor es que ninguno de los que estamos aquí en esta is mañana that no one that is here this morning nos apartemos de Dios. will depart from God, Desobedezcamos a Dios. disobey God, Vivamos en pecado, en living indiferencia. in sin and indifference. Mi responsabilidad y la responsabilidad de cada persona que predica aquí My responsibility and all those who preach here es as well tratar de que la iglesia se santifique cada día. is to try for the church to be Nos sanctified every acerquemos a day. Dios cada día más y más y más. We get closer to God every day Nos more and more. consagremos más y más y más. We consecrate to God more Porque and more. entonces Because then vamos a ir viendo cómo Dios nos transforma, nos cambia, we see how God transforms and nos changes da us, nueva revelación en su palabra. gives us new revelation of His Podemos word. entender cosas que antes no We can entendíamos, understand things that before we didn't que understand. eran tan difíciles para That was nosotros, so difficult for us. pero ahora podemos entenderlas Now we can understand them. porque nuestra comunión con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo Because our fellowship with the Father, Son, and the Holy es Spirit una comunión estrecha y íntima. is a close and intimate Como relationship. resultado, As a result, vamos conociendo la mente de Dios, we're knowing the mind of Christ. entendemos el corazón de Dios. We have the heart of God. ¿Cómo? How? A través de su palabra. Through His word. Esto es lo que Dios ha dejado establecido. This is what God has left established. Esta es la revelación escrita de Dios al hombre These written y a revelation la of God for sociedad y a la man, humanidad, for society and para que humanity, entendamos to understand que hay un Dios poderoso que nos ama. there's a powerful God that loves us. Hay un Dios que dio su vida por usted y por mí. A God that gave His life for you and me. Porque Él no quiere que nadie se pierda, Because He doesn't want aleluya, anyone to be lost. sino que todos procedan al That arrepentimiento. we'll get to repentance. Todos, sin all of us, excepción. without exception. Dios no quiere que nadie se pierda. God doesn't want anyone to be Nos lost. llama. He calls. Dios está llamando incluso ahora mismo God is aquí. calling you right Si hay now. una persona que está sin Cristo, sin Dios, sin If there is esperanza, a person without Christ or que tiene hope, religión, que tiene buena who conducta, has a religion and que es buena conduct, en su manera de in pensar, your way of thinking, you're a good eso no es person. suficiente para nuestra salvación eterna. That's not enough for our eternal Lo único salvation. que es suficiente es lo que Cristo Jesús hizo The only en la cruz del Calvario. That is enough is what Jesus did on the cross of Calvary. Yo no vengo a ponerle temor a usted, I don't come to put fear in you. vengo a decirle I come to tell you
que estamos viviendo en los últimos tiempos, that we're living in the last que days, estamos viviendo tiempos peligrosos. dangerous days. El mundo nos quiere arrastrar. The world La wants sociedad to nos quiere take us. engañar. The society wants Los to deceive amigos esos us. que tenemos por ahí en la universidad y en otras partes Those friends that we have at uni and nos other atraen, places, nos quieren atraer. they want to attract us. Y lo que un día aprendimos quizás en nuestra niñez, And maybe one day that we learn in our young hoy día lo childhood, tiramos lo tiramos a la basura, we throw it to the rubbish porque los amigos nos influencian, because the friends influence tienen us. poder They have power para arrastrarnos to take al us camino de perdición en que ellos están metidos. to the way of perdition that they're in. ¿Cuántos jóvenes hoy día, How many young people aún today, aquí, que un día estuvieron consagrados a Dios, even here, were consecrated hoy to día God? andan por ahí perdiendo el tiempo, Today they're wasting their time pensando que andan haciendo las cosas que a ellos les agrada thinking that they're doing things that y please them pensando que están contentos y felices así, and think that they're happy like this. pero la verdad es But the truth is que el diablo a nosotros nos da un poquito that the devil gives us a little y bit. cuando menos nos damos And cuenta when we least expect nos it, da el garrotazo en la cabeza. it hits us over the head. ¿Cuántos jóvenes han ido a los nightclubs How many young people have a gone to a meterse, a nightclub beber, a tomar, a bailar con todo el mundo ahí? to go drink and dance with all the world there? En las tinieblas, In eso le gusta al darkness. diablo. That's what the devil likes. Huye de las tinieblas. Flee from darkness. Esos antros de maldad siempre son oscuros. Centers of evil that are always dark. Le ponen oscuridad para que los jóvenes no vean, los niños no vean, They put in darkness so they don't see what's going porque on. son niños todavía. Because they're still children. No han tomado en serio la vida que tienen, que vale tanto. They haven't taken seriously the life that El they've got. futuro glorioso que tienen con Cristo, no se dan They cuenta don't realize the glorious future that they have with y lo Jesus. tiran a la basura They throw it to the rubbish. sin darse cuenta que tarde o temprano Without realizing that sooner or later, esas decisiones van a tener consecuencias those decisions you're making will have y consequences. consecuencias malas. And bad consequences. Dios quiere bendecirnos. God wants to bless Dios us. quiere proteger a nuestros jóvenes. God wants to protect Dios our quiere young proteger people. a nuestras He familias, wants to protect our a families, nuestros hogares, those homes, nuestros our matrimonios. marriages. Pero Él And He demanda demands obediencia, santidad. obedience, holiness. Demanda. He demands. Lo demanda. He demands it. Porque Él es Dios. Because He is God. Él no anda rogándole a nadie. He Mi doesn't trabajo es steal from decírselo. him. My job is to tell you. Yo tampoco lo voy a obligar a usted porque usted no me va a obligar a mí. I'm not going to force anyone. Usted decide. You decide. Usted es el que decide. You decide. Usted puede reírse en su interior ahora mismo. Hay alguno que está riendo aquí dentro de You él. can be laughing right now on No the importa. inside. Doesn't matter. No importa. Doesn't matter Que yo haga el ridículo aquí that I'm para usted. ridiculous up here for you. Pero le estoy diciendo But I'm telling que you, Dios lo ama y quiere librarnos de su futuro miserable que le viene. God loves you. He wants to deliver you from Y your quiere darle miserable vida y vida en future abundancia. that you Aleluya. have. And He wants to give you life Y in quiere bendecir abundance. su futuro. He wants to bless Quiere your que tenga un future. hogar cristiano. He wants to give you a Christian Quiere que tenga home. una familia que se mueva a través de la obediencia a la palabra de Dios. Family that moves in accordance to the obedience of the Y Word of y God. los jóvenes que se han casado aquí, que se han criado en el Evangelio. And those young people married here that have been brought up in the Y hoy gospel. día tienen 30, 25, 35 años. Today they're 25, 30, 35 Ellos years pueden of age. decir con toda I seguridad, could say with all hasta security, aquí nos ha ayudado el up until Señor. now, God has been with Aleluya. us. Hasta aquí nos ha ayudado el Until now, Señor. God has helped us. Me da gusto ver matrimonios jóvenes. I love seeing young marriages. Los defiendo ante el diablo, los protejo con mi oración, así como usted hace. I defend them against the devil and Y with veo my como prayer. Dios los bendice. And I see how God blesses them, Aleluya, cómo les da trabajos how buenos. they get good jobs. Porque no se mezclan con el mundo. Because they don't mix with the Y si se world. están mezclando con el mundo, And if they're mixing with the es world, tiempo de que arranques, que escapes como gacela en el nombre de it's time Jesús. to escape like a gazelle in the name of Jesus. Porque Dios te va a librar. Because God will Pero deliver. solamente But only cuando tú decidas hacerlo. when you decide to do Dios it. no se va a ir a meter en una clava a sacarte los pelos. ¿Qué te God's crees? not going to que go es? to the nightclub to take you out of from your hairs. No, No, Dios no hace eso. God doesn't do that. Si te gusta ese ambiente If you like that atmosphere donde te revuelcas en el mundo, where you roll around with the world, pues ahí tienes que estar. that's where you'll be. Porque tampoco puedes vivir doble vida. Because you can't live a double life. Lamentablemente en las iglesias tenemos personas que viven doble vida. Unfortunately, we have people in church that live Pero a yo no double puedo life. hacer nada. Solamente tengo que reprenderlos, o sea, hablar de aquí la palabra de Dios. All I can do is speak the word of God to you. ¿Sabes? Estaba pensando en esta cosa. You know, I was thinking about this. Y cuando aquí, un poquito más arriba, el pasaje que hemos leído, In the scripture we read, a little bit up, dice, pero tiene unas pocas personas en Sardis, el 4. I have a few people in Saul, Era la iglesia de Asia, de pequeña, the church of que no han Asia, manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. who have not defiled their garments, and they shall walk with me in white, for they are worthy. O sea que la iglesia a lo mejor en Sardis estaba llena. Even maybe the church in Sardis ¿Cómo was esta? full, like this one.
Pero Dios mismo dice, But God himself says, pero hay algunas personas ahí en esa iglesia, algunas, there are people in that church, que some, no han manchado. who have not blemished. Aleluya. Mi oración es que ninguno aquí My prayer is that no one here haya manchado sus ropas blancas. has defiled their white La de garments. justicia, que se haya quitado la justicia por andar manchándose en el pecado, en la desobediencia. Righteousness has been taken away from them because they've been Pero involved in tienes sin. unas pocas personas en Sardis. You have a few names even in Sardis. Pocas, Few. pocas. ¿Sabe usted que en el mundo entero son pocos? You know, in the whole world there are few. Ancho es el camino. Ancho es el camino Great is the way, que lleva a wide la is the way perdición. to perdition, Y muchos van por él. and many run through it. Millones. Millions. Somos 7 billones en el mundo, ¿se cree? We're almost 7 billion people on this earth now. 6 billones 6.900 millones quizás están en el camino ancho. 6.9 billion maybe are in the wide way. Quizás 100 millones Maybe 100 en el million camino angosto. in the narrow. Ojalá que todos nosotros estemos en el camino angosto. I hope we're all Aleluya. walking the narrow path. Porque si usted no está en el camino angosto, va a Because la if you're not perdición. in the narrow path, you're Va a going la to perdición perdition. eterna. Fuera de Dios. You're going away from God, far from Sin God, comunión con Él. without any fellowship with Him. Nunca más una oportunidad Never again will there be an opportunity para reconciliarse con Dios. to reconcile with God. Hay una religión que enseña la reencarnación. There is a religion that teaches En que reincarnation. usted se regresa, después depende cómo ha sido en esta vida. That you come back, depending on how you've been on this Si usted ha earth. sido un poco bueno, regresa en un animalito mejor. If you're a good person, you come back Pero as si a good usted ha sido animal. malo en la vida, usted regresa al mundo como una rata o como algo así. But if you're naughty in this world, you come back as a rat or a La cockroach. palabra de Dios nunca enseña la The reencarnación. Word of God never teaches reincarnation. Enseña solamente It teaches only una oportunidad de salvación. one opportunity of salvation. Entonces esta religión dice que nos vamos perfeccionando a medida del comportamiento que tenemos en la vida presente. So the religion says that we get better as we behave better. Pero la palabra de Dios nos dice The Word of God says to us que la única manera that the only way de poder tener vida to eterna have eternal life es recibir a Cristo Jesús en nuestros is to corazones. receive Jesus Christ in our Y hearts. está escrito en la palabra And de it's Dios. written in the Word of God. No es invento mío, lo vamos a ver para que vea que no es mi invento, no es yo. It's not me saying these words. It's not my invention. Let's look at it. Veámoslo, tiene su Biblia, léalo por favor. Have you got it? Read your Y Bibles. si usted no cree lo que estoy diciendo, lea la Biblia. If you don't believe what I'm saying, read Traiga your la Bible. Biblia a la iglesia. Bring your Bible to Y ojalá church. una Biblia de papel así como esta, no I electrónica. hope it's a paper Bible, not electronic. Porque es más difícil buscarlo y encontrarlo y es mejor así, se ejercita. You need to exercise yourself. Es lo que se llama en español en esgrima bíblica. ¿Sabe? Se llama esgrima bíblica cuando usted se ejercita. Ok, ¿lo tenemos? Cuando ya lo tenga, dígame amén. Hebreos 9, Hebrews chapter 9, 27, verse 27, 28. 28. Cuando lo tenga me dice amén, por favor. Haven't you found it? Please say amen. Porque quiero que lo lea para que no diga, no, es que el pastor está diciendo eso ahí. The ¿Quién pastor's sabe? making this up. No, he's not. ¿Quién Look, sabe? Hebreos 9, 27, 28. Hebrews chapter 9, verse 27 and ¿Lo 28. tenemos? Have you found it? Y de manera que está establecido para los hombres que mueran una vez y después de esto el juicio. And it is appointed for men to die once, but after this, the judgment. ¿Después de qué? After what? Que moramos aquí de este mundo. That we die in this world. Que nos vayamos de aquí. That we leave this Y place. les cuento un secreto. And I can tell you a secret. Todos nos tenemos que ir We all have to de leave este mundo. from this world. Todos. All of us. Y a mí cuando empiezo a pensar en eso, mejor me acuerdo de la vida que tengo. I'd rather think Me about da life that I susto. have. ¿No le da miedo a usted eso? Are you scared? Hay hermanos que no les da miedo, gloria a Dios. There are some that aren't scared of Dice, death. uy, Glory to Señor, God. ¿y por qué tenemos que pasar por eso? Why do we have to go through this? Por la desobediencia y por la rebelión. Because of disobedience and rebellion. Lo leyó y de manera, dice, y de la manera que está establecido, está escrito, está establecido, está decretado And it is appointed, it's decreed, established por Dios by God para los hombres y las mujeres. for men and women. Señores, ¿cómo le llaman a esa cosa ahora? Igualdad de equality. God is all inclusive. Dios tiene equality en la cosa de los hombres y de las mujeres. God has equality for Todos men and vamos a women. morir, todos nos caemos de muertos. We're all going to die. Dice, está establecido para los hombres y las mujeres que mueran una vez, una sola vez, It is appointed for man to die once y después el juicio. after this judgment. Así también, Also, Cristo fue, gloria a Dios, aleluya. Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Christ was offered once to bear the sins of many. Los muchos son los que creen en Él. The many are those that believe in him.
Porque Jesús no va a llevar los pecados de los que no creen. Because Jesus is not going to clean the sins of those that don't believe. Porque para los pecados sean quitados hay que arrepentirse. Because for the sins to be cleansed, you've got to repent. Si uno no se arrepiente, los pecados están ahí. If you don't repent, the sins are Por there. eso Jesús dijo, arrepentido y convertido porque el reino de los cielos se ha acercado. That's why Jesus says, repent and be converted, for the kingdom of heaven is at hand. Y aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. ¿Ves? He will appear a second time apart from sin for salvation. Esa será la declaración final That's the final declaration de Jesucristo. of Jesus. A uno lo va a borrar del libro de la vida. He will blot some out of the Y book. bien, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Good and faithful servant, in little you have been faithful, the much I shall put Usted you. tendría que Enter decir- into the kingdom of heaven. Usted no tiene que decir, ese soy yo por tu misericordia, Señor. Say, thank you, Lord, for your mercy. Gracias. Thank you. Pero yo ¿qué le va a decir? Señor, Señor, But others are going to say, en Lord, tu Lord, nombre echamos fuera demonios. in your name we cast out En tu nombre demons. predicamos el In evangelio. your name we preach the En tu gospel. nombre, en tu nombre, en tu nombre. In your name, in your name, in your Hicimos name. milagros, un montón de We did cosas. miracles and all these things. Y Dios le va a decir, no os conozco. And Jesus is going to say, I don't know you. Apartados de mí, oradores de maldad. Get away from me, you evildoers. Y yo creo que hay muchos hoy día que And Dios le va a decir eso, que I andan por believe there ahí, are many today that God's going to say que andan this. interesados en su propia vida personal. They're interested in their own personal lives. Que lo único que llevan es sus propios deseos They just have their own desires to delante de fulfill Dios y que Dios los cumplan. before God, and God will Así que fulfill them. hermano, no es que yo quiero atemorizar la iglesia, ni I don't mucho want menos. to put fear in the church. Yo quiero que la iglesia esté preparada I want the church to be prepared. para cuando Cristo venga y la final trompeta suene, aleluya. So when Jesus comes and that Y final se dé la trumpet orden. sounds and the order is given, Salgamos al encuentro de nuestro we'll Señor go to the Jesucristo encounter of our Lord Jesus. y estemos con Él, we'll be aleluya, la with boda him. del Cordero. The Lamb, Qué tremenda Wedding boda of the nos Lamb. vamos a pegar, aleluya. great feast we're going to have. Y esto del temor, hermano, Dios lo ha establecido. And God has El established temor this bueno, como digo, de reverente, de respeto, de This- obediencia, good fear of respect de and honra. reverence, of honor, que trae honra al Señor. that brings honor to the Lord. Cuando Jetro, When Jethro, el suegro de Moisés, the father-in-law of vio que Moses, Moisés estaba trabajando mucho saw that Moses was y working que se iba a hard, quemar, he was going to burn out, haciendo todo lo que tenía que hacer el pueblo, doing everything that the people haciendo had los to do, programas, los the proyectos. programs, the projects. Entonces vino el suegro, qué buen suegro, So the father-in-law, a good father-in-law came, no como algunos suegros. not like some. Siempre estamos diciendo la suegra, pero vemos algunos suegros. We're always Ay. speaking about the mother-in-law, but there are father-in-laws. Entonces miren lo que dice en Éxodo 18, 21. So look what Exodus 18:21 says. Aleluya. ¿Estamos aquí todavía? Are we still here? Si no terminamos ya, If no hay not, we can problema. finish. Cuando lo tenga, dígame amén, por favor. When you have found it, please say amen. Participe conmigo. Participate with me. Despiérteme a mí, por favor. Wake me up. Éxodo 18, 21. Exodus chapter 18, verse 21. Dice, además, Jetro le está diciendo a Moisés, Jethro is saying to Moses here, además le dice, escoge tú de entre todos el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia, y ponlos sobre el pueblo por jefes de millares, de centenas, de 50 y de 10. moreover, you shall select from all the people able men, such as fear God, men of truth, hating covetousness, and place such over them to be rulers of thousands, rulers of hundreds, rulers of 50s, and rulers of 10s. Temerosos de Dios. Fear of God. Llamen a Dios por sobre todas las They cosas. love God above all things. No asustado porque Dios le va a dar un garrotazo en la cabeza, sino porque saben Not scared because God's going to hit them over the head, but que Él because es they un Dios know justo, that God's righteous, que nos ama that loves us, y demanda de and nosotros demands from que us seamos reverentes, respetuosos, obedientes. reverent, respectful, and obedience. La palabra temer significa, hermanos, adorar. The word fear means to worship. En ese sentido, In that sense, ¿sí? Obedecer obey y servir. and serve. O sea, si usted teme a Dios de verdad, So if you fear God truly, va a adorarlo, you're going to worship Him, lo va a you're obedecer going to obey Him, y lo va a you're servir. going to serve Him. That's it. Si un hijo ama a su padre con y tiene temor reverente, If a child loves their father with that reverent fear, le va a adorar, worship no Him, como a Dios, not as God, pero lo va a honrar, but honor Him, honrar a su padre, honor your father. okay, lo va a obedecer. You're going to obey Him. Estoy hablando de padres cristianos por si acaso, I'm speaking about Christian parents. okay. Ahora sabemos que los hijos tienen que obedecer a sus padres en cualquier circunstancia, pero Now,
We know the Hay child has una to obey the diferencia muy parent. grande But there's a great difference entre padres cristianos y padres que no son cristianos. between Christian parents and those that Entonces aren't. va a obedecer, las hijas van a obedecer a su mamá, So the daughters will obey la their van a mothers, honrar honor them, y le van a servir. and serve them. ¿Cuántas hijitas aquí están haciendo eso? How many daughters here are doing that today? Ay, mamita, te amo mucho. ¿Me da $50? Mom, I love you so much. Give me $50. Hija, ayúdame a lavar los platos. No, que lo haga el Ricardito, el Richard, que lo haga eso. Daughter, can you wash the plates? No, let Ricardito do it. ¿Por qué tengo que hacerlo yo siempre? Why do I always have to do it? En el caso de Cornelio, por ejemplo, de Job. The case of Cornelius. En Job 1:1, usted sabe la historia de Job, ¿verdad? You know the story of Job. Job Cómo este pobre 1:1. hombre tuvo que sufrir tanto. How this poor man suffered so much. Pero Dios sabía lo que tenía. God knew what Dios he sabía had. lo que tenía He knew what he had en Job. in Job. Mira lo que dice Look what it says. en el 1:1 de Job. 1:1 of Job. Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job. There was a man in the land of Uz whose name was Job. Y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. And that man was blameless and upright and one who feared God and shunned evil. ¡Wow! ¿Podrá decir eso de usted y de mí? Could God say that about you or me? ¿Podrá Dios dar ese testimonio de mí? Could God give that testimony of me? ¿Sí? You? Por eso Pablo nos exhorta a nosotros That's why Paul exhorts us y nos dice, and says to us, examinaos a vosotros mismos examine yourselves para ver si estáis en la fe. to see if you're in the faith. ¡Wow! Que nos examinemos. To examine ourselves. ¿Sabe usted que nos hagamos un test You know, to test ourselves. y nosotros mismos decidamos And we ourselves decide si estamos en la fe o no? if we're in the faith or not. Y es más, el apóstol Pablo era más atrevido que yo todavía. And the Apostle Paul was even more daring than me. Si usted va a 1 Corintios capítulo 15, If you go to 1 Corinthians chapter 15, el apóstol Pablo está hablando en iglesia the Apostle Paul is speaking que to se a supone church, que era una super iglesia, which was a super church, una mega iglesia esa como hay ahora, a mega church like today. ¿ok? En el versículo 33, 34 de 1 Corintios If 15, you go to 1 Corinthians 15, verse 33 and 34, no erréis do not be a la deceived iglesia, to the church. nos está diciendo a nosotros, He's saying to us, no erréis. do not be deceived. Las malas conversaciones Evil company corrompen las buenas costumbres. ¿Escuchó, iglesia? corrupts good habits. Did you hear, church? Está hablando a nosotros la palabra de Dios. The word of God speaking to us. Velad debidamente y no pequéis. Awake to righteousness and do not sin. ¡Wow! Porque algunos no conocen a Dios. For some do not have the knowledge of God. Para vergüenza vuestra lo digo. I speak this to your shame. No lo digo yo, lo dice Pablo. Paul's saying these words. Él dice, para vergüenza vuestra lo He digo. says, I speak Hay this to algunos your que no shame. conocen a Dios en las iglesias. There are some that don't know God in church. Y esa es una pregunta que nosotros solamente podemos contestarnos And that's a question that individualmente. only you and I can answer individually. Yo no quiero meterle temor a la iglesia, ni mucho menos. I don't want to put fear in the church. Yo quiero que estemos preparados para que cuando Cristo venga, I want us to be prepared that when Jesus caminando comes, en el camino recto, we're walking the right en el path, camino antiguo. in the old path. No, hermano, no vayamos detrás del modernismo evangélico. Don't go behind modern No vayamos evangelicals. detrás de nuevos métodos que salen cada 2 años. The new methods that come out every 2 years. El Señor me enseñó hace como 25 años atrás. The Lord taught me about 25 years ago Cuando empezaron a salir estas cosas, cada 2 años un método nuevo. that when these things started to come out every 2 years, Nunca imites un método nuevo. never imitate a new method. Y han venido y han tratado, gente, pastores, y han ofrecido cosas. No, And they have come and offered things, and I've said no, porque Dios because God no cambia. doesn't change. Dios no cambia sus God métodos. doesn't change His methods. La cruz de Jesús es The lo cross único of que salva. Jesus is the only one that Es el saves. método de Dios. That's the method of Y la God. predicación del Evangelio The preaching of the es lo que gospel hace que la persona entienda is what makes que people está perdido en sus delitos, en sus pecados that they're lost in their sin and y que trespass. necesita un Salvador. They need a Savior. Este es el camino que predicamos, el camino antiguo. There's a way that we preach, the old way. Aleluya. El gran desafío de Dios con el pueblo de Israel fue siempre: The great challenge of God for the people of Israel was always volveos, turn back, volveos. come back. Cada vez el pueblo de Israel quería sacar un método nuevo. Every time Israel wanted to get a new Se method, iba detrás de la idolatría. they'd follow idolatry. Esto le da resultado a los cananeos, le da a los jebuseos. It works for the Jeshuites. Ellos tenían diferentes They dioses. had different gods. Tenían al Dios de la lluvia, el Dios de la agricultura, They had the God of rain, of el Dios de la agriculture, fertilidad, the God of fertility, el Dios del sol, el the Dios de la God luna. of the sun, of the moon.
Pero como decía Benji antes, But as Benji said before, usted y yo you and I tenemos un solo Dios. have only one Aleluya. God. Aleluya. 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 Gracias, Señor. Aleluya. Thank you, Lord. Hemos entendido We've understood que tú eres nuestro Dios. that you're our God. Tenemos esa convicción We have that conviction. porque hemos sido cambiados, hemos sido transformados We have been changed and y no transformed. tenemos ningún temor. We have no fear, Nada, nothing, porque Él está con nosotros. because He is with us. Porque yo no dependo de mi fortaleza, de mi fuerza. I don't depend on my own strength. No dependo de lo que usted me diga o no me diga. I don't depend on what you say or don't Dependo de say. lo que Él ha dicho. I depend on what He Y says. usted también. And you as well. Usted también, en la medida que usted empieza a confiar en la palabra de Dios, In the measure that you start to trust in the Word of God, usted va a echar raíces you're going to grow roots, profundas. profound. Pero si usted no echa raíces, But if you don't grow roots, cualquier cosa anything lo va a mover. will move you. Cualquier viento Any wind lo va a quitar de su lugar y lo lleva a otro will lugar. take you from that place and take you Echemos somewhere else. raíces, hermano. Let's grow some Raíces en nuestra roots fe, in our en la faith, palabra de in the Dios. Word of God. ¿Sabe cómo? Cuando hay hierba mala, usted no la saca por encimita, como le hablábamos ayer. When there's bad weeds, you don't just take it from the ¿Ok? top. Cuando hay algo un pecado en nuestra vida o algo, un problema, hay que sacarlo de There's a raíz. sin in our life, you have to take it out from the roots. Corte de raíz, por favor. Cut the roots off. No juguemos con el pecado, no juguemos let's con not- la indiferencia, no juguemos. Let's not play with sin and indifference, Porque nos va a seguir cogiendo, nos va a seguir cogiendo. because nos va a it seguir will cogiendo. continue to get at us and get us. Si usted tiene un jardín precioso, pero le sale una hierba mala, If you have a beautiful garden but you have weeds y growing, usted no sabe lo que es. if you don't know what it is, La hermana Luz una vez plantó una marihuana que le regalaron, pero no sabía lo que era, when a Luz planted a plant once, ¿verdad? didn't know what it Y ese was, animalito empezó a crecer, pero lindo. and that started to grow beautifully. Y ella lo regaba y decía, qué árbol más bonito, decía. And Y she lo was- alimentaba, ¿verdad que sí, hermana? Watering it, ¿Por saying qué how era la beautiful. cosa? Porque no sabía. Why? Because you didn't know. Hasta que llegó uno que la conocía Until someone that knew came y dijo, ay, 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 ¿qué tiene, hermana? Le and said, dice. what do you have? No, le dice, ¿y usted sabe lo que es eso? Do you know what that is? No, eso es No. marihuana. It's marijuana. Sí, sí, ¿qué vamos a hacer con esto? What are you going to do Ella with nos this? dijo que le vamos a quitar unas ramitas. Let's cut some branches off. Nos dijo, la vamos a cortar un poquito más abajo. Didn't say, let's cut it off a little bit. Me imagino que la hermana de raíz quitó todo eso, ¿verdad I que sí? imagine that she got it from the Y roots. si es necesario con una pala, con un asadón, hacer el hoyo para if que you- no quede nada You ahí. have to do with a shovel and no Porque a si no hole va a there, salir otra vez. or else that marijuana will grow again. Entonces la sacamos de raíz. So we get it from the roots, Llenamos el hoyo de tierra otra vez. fill the hole up with Quemamos eso. earth again, Lo and echamos a la basura. Burn it, throw it Y in nunca the más sale. and it Aleluya. never comes out Así es again. lo que tiene que hacer usted that's y what you have yo. to do in me. Con lo que a nosotros nos roba la What bendición de steals Dios. the blessing of God De raíz. from the roots. Joven. Young Si person, tú tienes un amigo que está arrastrando al pecado, al nightclub, a los clubes, if you have a friend taking you to nightclubs, al putting you to traguito sin, social, having a a social drink, la fumadita de vez en cuando, having a como hacen algunos hermanos en la iglesia, having a social smoke, as some people do in church, corta de raíz si quieres ser bendecido por Dios. cut that from the roots if you want to be blessed. Si no, te lo aseguro como que me llamo Roberto San Martín Because I can guarantee you, just as my name is que Roberto San nunca vas a ser Martin, feliz you'll never be happy. y vas a estar viviendo en dos lados. You're going to live in two sides. Porque por un lado el Espíritu Santo te tira Because one side the Holy La Spirit's palabra de calling Dios you, te tira the Word of God's calling y you, por otro lado el mundo te tira. but the other hand, Y the estás world aquí is un calling día you. You're y here one estás al day, otro lado al otro día. but you're here the Y other eso es day. lo que dice la palabra de Dios. And that's No what- podemos estar con un pie en el mundo y un pie con las cosas de and that's Dios. what the Word of God says. We can't No have one podemos. foot in the world and one No foot in trabajan. church. We can't. Y hay muchos cristianitos, sobre todo jóvenes, que están así. Many Christians like this, especially young people. Así están. That's how they are. No, usted se para. No, you stand. Aleluya, soy hijo de Dios. Yo I'm a soy hijo de child of Dios. God. Oye, ven conmigo que tenemos una fiestoca de esas buenas que hacen los colombianos ricas. Bueno, Come with me. We have a los Colombian hermanos party colombianos going son buenos para esas cosas. on. Colombians are good to have Hacen parties. no, en la iglesia, los que están allá en el... Not in church. Amén. Los que están allá en la ciudad, ¿sabe usted que hacen unas tremendas los días viernes? You know, Wow. in the city they have big Y no que parties. yo haya ido, ¿ok? Porque ya alguno pensó, ya se fue a meter. I have read about this. Not I've been there. I've read about it. Usted sabe que todo se sabe en este mundo. You know, everything is found out. Pero in this hacen world. unas buenas, creo. But they do some good parties. Hay algunos que están hoy, no, levanta su mano. If there's some here that go, lift up your no, don't. Son buenos para esas cosas. Good to Vamos, party. vamos, mira. Let's go, no. let's go, Ay, come. yo soy evangélico. No, ¿Qué I'm a es eso? Christian. Yo What's that? también. I am as well. Yo también. I am as well. Vamos, si no tiene nada. Hombre. Let's go. There's nothing wrong with it. Usted tiene que decir no. You have to say no. No, yo creo No. que Dios me bendiga. I want God to bless me. Yo creo que Dios me proteja. I want God to protect ¿Sabe, me. hermano? Hay muchos jóvenes que me dicen, usted dice eso porque usted es un viejo. Gloria a Dios. soy Many young viejo. people say to me, "You're saying this because you're old now." Y no me arrepiento, pero fui joven. But I was young once.
y he envejecido. and I've grown old. Pero no he visto justo desamparado, I have not seen the righteous ni a su abandoned, descendencia que mendigue pan. with Aleluya. descendants begging for bread. Fui joven. I was young. A los 17 años conocí al Señor. I was a Christian at 17. 17 años tenía cuando Cristo Jesús personalmente 17 when Jesus personally, lo acepté en mi corazón. I accepted him in my heart. Y vine a Australia a los 21 años, And I came to Australia at Solo. 21, alone. sin familia. Without family. Soy el hijo mayor de 8 hermanos. I'm the eldest of 8 brothers and sisters. Cuando llegué acá lloraba como un niño, lloraba. When I was here, No oraba, lloraba. I was crying as a child, not praying, but crying. Como un niño, echaba de menos a mi familia, mis hermanitos. Y eso que nos peleamos. I miss pero my parents and my family. no como ustedes que no se pelean entre los hermanos, ¿verdad? Not like you who never fought with your siblings. No, no. Nos peleamos, bueno, para eso. Eso es lo lindo de la familia, que uno pelea y después se pone bien. That's Y- beautiful about family. We all. Y yo echaba de menos a mi gente, hermano. Yo lloraba como un niño. Y encima me metieron en un hostel de comidas australianas, hermano, que yo nunca había comido. So I was here alone in a hostel eating Australian food that I'd never Me tasted daban before. unos frijoles con mermelada, hermano. Y yo decía, wow. Baked beans with jam. ¿No ha comido? Have you ever had that? Algunos lo han comido porque todavía se ve, ahora como ya estamos más sofisticados aquí en Australia, en Brisbane, comemos comidas ya mediterráneas y toda la cosa. Because we're sophisticated now in Brisbane, we eat other foods. El día viernes era mi fiesta porque comíamos pescado frito con papas fritas. ¡Wow! On Friday was my party because I had fried fish with chips. Imagínate. Los otros días, The other days, mayonesa con frijoles. mayonnaise with beans. Ay, Señor. ¿Y qué va a hacer con el hambre uno? And what do you Come. do with your hunger? You eat. Gracias, Señor. Thank you, Lord. Ahora me alimento bien, gloria a Dios. But now I feed myself well. El Señor me dio una cocinera española más buena. ¡Wow! God gave me a Spanish cook of the best. Entonces, hermano, nosotros tenemos que entender We need to understand que no importa que seamos jóvenes, Dios, si nosotros tomamos la decisión, that no matter if we're young, we make a aunque esté decision. solo aquí, yo sé que hay muchos jóvenes que vienen a estudiar aquí están solos, yo lo entiendo. Many young people that come to study here, and I understand Y yo you. estoy con ustedes. I'm with you. Su soledad es mi soledad. Your loneliness is my Si usted loneliness. quiere compartir conmigo, venga, yo lo voy a entender. If you want to share with me, come, I'll Porque understand yo you. pasé el proceso. Because I went through that process. Gloria a Dios por los que vinieron con sus familias, ya por lo menos su mujer, sus hijos. Glory to God for those that came with their family. Pero venir solo, hermano, de 21 años, yo no se lo doy a nadie. But to come alone, 21 years of age, I don't encourage that to Sin anyone. hablar inglés. Without speaking the Y al día language. siguiente me ponen a trabajar, hermano. And the next day I'm working. Gracias a Dios que me tocó un australiano bueno, Thank God I had a good Australian. rubio, ojos azules, alto como yo, así bien encachado, bien lindo. Blonde with blue eyes, just like myself. Y me cogía de la mano y decía, He grabbed me water, from the hand. He'd say, water, he'd say, water. water, Water. water. Venga, y me llevaba la mano. He'd take me by the Porque hand. hacía una calor ahí, más calor que lo que hace aquí. Because it was hotter than what it is here today. Entonces yo sudaba porque era bueno para trabajar, buenísimo. And I would sweat because I was a good worker. Y sudaba y sudaba y sudaba. Y el hombre le dio lástima, I was sweating. The man was me cogió de la mano took pity y on me, me grabbed llevó my a esa hand. cosa que hacen así, que yo creía que era una pistola, eso. He took those things that you press, Y le hace así, sale el agua para arriba. and the water came out. Nunca había visto eso. I had never seen that. A beber agüita heladita. Gloria a To Dios. drink water. Dios hace eso. Y ahora, después de 40 años casi de estar en Australia, Dios me ha bendecido. Now, after 40 years being in Y a Australia, usted God has también Dios lo blessed quiere you. bendecir. God wants to bless you Dios no as quiere que well. usted ande atemorizado. He doesn't want you all scared. Porque Él es nuestro Dios. Because He is our God. Pero por favor, But please. por favor, Please, I beg you, come to Jesus. Obedezcamos su palabra. let's obey His word. Sometámonos a Él. Let's submit to it. Yo sé que hay cosas que no entendemos. Yo hay muchas cosas que no entiendo, There are querida things iglesia. we don't understand, and I know things that I don't understand. Pero yo confío en Él. But I trust in Him. Hay cosas que hace 40 años atrás yo no entendía nada. There are things 40 years ago that I didn't understand Y anything about. argumentaba con Dios. Y ¿qué pasó aquí? ¿Por qué esto? ¿Y por qué lo otro? And I would say to God, why this, why that? Pero me fui consagrando a Dios. But as I got closer to Empecé a God, buscar la llenura del Espíritu Santo en mi vida. I sought the infilling of the Holy Empecé Spirit in my life. Dios empezó a abrirme la mente. God started to open up my mind. La palabra de Dios dice en Romanos 12:2. The Word of God says in Romans 12:2, Dice renovados por To be- medio de la renovación de vuestro entendimiento. be renewed through the renewing of your mind, Para que entendáis cuál es la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. so you may understand what is that perfect and acceptable will of God. Esta es la voluntad de Dios para usted y para mí. This is the will of God for you and me, Que le obedezcamos a Él. to obey Him. Y esto se hace por fe. And it's done by faith. Simple. Simple. ¿Te lo acepta o no lo acepta? Either you're accepted or not.
Es suyo, usted decide. You decide. Por eso en el libro de Hebreos 11:6 dice, sin fe es imposible agradar a Dios. That's No. why Hebrews 11:6 says that Si without usted- faith it's impossible to Si please usted no cree God. en Dios, no está perdiendo el tiempo If you aquí. don't believe in God, you're wasting your time here. Se va a ir de aquí, va a venir un amigo a buscarlo y se lo va a llevar al papi y se va a ir. You're going to go, your friend's going to take you to a pub and you're Porque going lo que to go. usted tiene es una fe muerta. Because what you have is the dead faith. La fe viva que necesitamos tener es la que nos mueve, la que tiene acción. Tengo fe. The faith that we should have is a living faith. It's actions. Adoro a Dios cuando tengo ganas y cuando no tengo ganas, porque lo hago por fe. I worship God when I want to and when I don't want to because I have faith. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Because without faith it's impossible to please God. Usted y yo no debemos movernos por lo que existe a nuestro alrededor. We shouldn't move for what goes on around us. Usted no tiene que sentirse bien porque le va bien, You shouldn't feel good because things porque are tiene going un buen well. trabajo, porque You tiene have- buena economía. You have a good job, good finances. Usted tiene que sentirse bien y Yeah. ser agradecido y contento. You have to feel good and be happy. Porque usted sabe, como yo sé, que somos hijos de Dios, You aleluya. know and I know that we are children of God. Y Él va a tener cuidado de nosotros. And He will take care of us. ¿Ya? ¿Está pasando un momento difícil? Are you going through a difficult No moment? se preocupe, Jesús lo pasó. Don't worry, Jesus went through it. No se preocupe, Pablo lo pasó. Don't worry, Paul went through it. Yo lo he pasado. I've gone through it. Mi esposa lo ha My pasado. wife has gone through Mis it. hijos lo han My pasado. children have gone through it. Todos lo hemos pasado. We've all gone through Pero it. hasta aquí nos ha ayudado el But up Señor, until now, the aleluya. Lord has helped Hasta us. aquí Up till now, somos más que vencedores en Cristo we are more Jesús. than victorious in Jesus. Sirve a Dios, hermano, hermana. Serve God, brothers. Deja el pecado, deja la angustia, deja el temor, Leave sin and the anguish and deja fear. la duda. Leave your doubts. Obedece a Dios Obey God. y Dios te va a honrar. God will honor Aleluya. Someteos pues a Dios. Submit to God. ¿Y Él? And He, ¿Qué pasará con Él? what does He say? Someteos a Dios Submit to God y Él los levantará. and He shall exalt you. Él He los honrará. will honor you. Es el mandamiento, someteo a Dios. But that's a commandment. Submit to God. Matrimonio, sometámonos a Dios y nuestro Marriages. matrimonio va a ser feliz. Submit to God and your marriage will be happy. Ni vamos a pensar en divorcio ni cosas We're not semejantes. going to think of divorce and things like that. Familia, sometámonos a Dios y Dios nos va a Families, bendecir. submit to ¿Vamos a tener God problemas? Seguro que sí. and He will bless us. We're going to have problems, of course we are. Hijos, Children, sométanse a Dios, se sometan a sus padres. submit to God and submit to your Hijo, parents. hija, Young son and si daughter. tú me dices que crees en Dios If you say to me you believe in God, y andas en rebelión con tu papá y con tu mamá, eres una mentirosa y un mentiroso. but you're in rebellion to your parents, you're a liar. Porque lo que estamos diciendo Pues es no. de aquí para afuera nada más. What we're saying is from here out only. En nuestros corazones In our hearts, no hay temor de there Dios. is no fear of God. El temor de Dios The fear of God nos hace ser sumisos, makes us be submissive, obedientes. obedient. Y no estamos hablando del temor malo una vez más. And we're not speaking of that evil fear once Y again. hermano, que Dios les bendiga en esta mañana. Ya termino ahora mismo. May God Se me bless acabó you. Tengo un montón de versículos ahí, pero no vamos a seguir, hermano. I'm going to have a lot of verses, but we're not going to continue on. Porque en realidad, Because in reality, si no entendemos o no obedecemos lo poco que escuchamos, if we don't understand the little or obey the little that we hear, lo que después se diga es perder el tiempo. what we say after is to waste Y yo no time. estoy para perder su tiempo ni el mío. I'm not here to waste your time or Yo my quiero que usted time. sea bendecido en I esta want you to mañana. be blessed. Que Dios lo bendiga. Que Dios May lo God bless you. proteja. May God protect Que Dios guíe su camino. May God protect your Que way. Dios lo prospere. That He may Pero prosper para you. eso, But for that, usted y yo you and I, tenemos que decidir we have to decide andar en el camino de to Dios. walk in the way of Aleluya. God. Que Dios le bendiga en esta mañana. Amén. God Pueden bless you ponernos de this pie, por morning. favor. Let's all stand. Aleluya.